La práctica que vamos a ver hoy es la determinación de la constante de equilibrio de un ácido D. Si tenemos en cuenta los conceptos que ya tenemos previamente establecidos, de manera genérica podemos decir que un ácido es una especie que tiene hidrógenos ionizables o hidrógenos que van a salir de esa estructura en general. Lo que ocurre es que salen asistidos por el agua y si planteamos una reacción que se dé en toda la extensión, es decir, una reacción directa, lo que vamos a tener es la presencia del ion hidronio y de la base conjugada resultante de ese proceso. Cuando nosotros indicamos que esto está ocurriendo de esta manera, lo que decimos es que el ácido todo se disocia y que ya no van a aparecer moléculas en la solución, ya no va a estar en forma de moléculas, sino que vamos a tener los iones ya en la solución. Una vez que la reacción planteamos que se establece de esta manera, por lo que nos permite esto, es calcular la concentración de los iones en solución, ¿sí? Si por ejemplo tengo una concentración 0,10 molar del ácido, voy a tener una concentración 0,10 del hidronio y una concentración 0,10 de su base conjugada. Esto indicado de esta manera. Los ácidos que se disocian completamente son relativamente pocos. Sin embargo, los ácidos son muy comunes en la vida diaria, en los procesos industriales, en los procesos de alimentos, son supremamente comunes. Por eso resulta interesante estudiarlos porque los vamos a encontrar en muchas situaciones. La mayor parte de los ácidos no tienen esta forma de disociación. Estos que disocian así incluso están dentro de un grupo que podríamos definir como 7 ácidos fuertes comunes. Esos ácidos fuertes comunes, pues uno se los aprende en general, son 3 hidrácidos, HCl, HBr y HI, 3 oxácidos, HNO3, HCl3 y HClO4. Y un ácido poliprótico en su primera disociación. Ahí tenemos el grupo característico de los 7 ácidos que disocian de esta manera. No son solamente estos, pero estos son los más comunes. De resto podemos encontrar cuáles no son. ¿Qué ocurre entonces con los que no hacen parte de ese grupo de los 7? Bueno, esos van a disociar parcialmente. Esto quiere decir que unas moléculas disocian y dan los iones en solución, y los iones en solución están retornando a su forma molecular, es decir, que ocurren en equilibrio. En condición de equilibrio, lo que nos vamos a encontrar entonces, a diferencia de los ácidos fuertes, es que una parte disocia y esto da como resultado que la concentración entonces de estos iones en solución, entendiendo que en el equilibrio se conserva la estequiometría, pues vamos a tener de esta manera. El agua es el medio en el que este está ocurriendo, ¿sí? El agua está líquida, por tanto, cuando yo esta reacción voy a escribir la expresión de la constante de esta disociación que estoy planteando, entonces diríamos que la constante en función de la concentración sería igual a la concentración de H3 o más, que de manera resumida lo escribo como H más, la concentración por la concentración de A menos, respecto a la concentración de HA. Aquí realmente no se tiene en cuenta el agua dentro de esta expresión porque es líquida. Recuerden que los líquidos no hacen parte de esta expresión. Como la ionización ácida, este tipo de disociación que se presenta en estos ácidos es tan común, esta constante ya no la definimos como constante de equilibrio en función de la concentración, sino que tiene un nombre propio y se llama constante de ionización ácida, constante de acidez o constante de disociación de un ácido. Esta constante, como ocurre regularmente, se determina experimentalmente. Las constantes de los equilibrios se determinan experimentalmente. Hoy la vamos a determinar experimentalmente. A partir de esta expresión, que diríamos entonces que esta es la ecuación número 1, a partir de esta expresión nosotros podemos determinar cuál es la concentración de H+. Entonces escribiríamos una segunda ecuación en la que decimos que la concentración de H+ era igual a la constante por la concentración
sería igual a la constante por la concentración del ácido respecto a la concentración de A-, ¿cierto? Despejando de aquí la concentración de H+, viene este término a multiplicar, este término a dividir, y tendríamos esta expresión, ¿cierto? Esto sería nuestra ecuación número 2. ¿Sí? Ahora, si nosotros aplicamos logaritmo negativo, o sea, puedo aplicar logaritmo negativo en ambos lados de la ecuación, entonces tendríamos que esto sería igual a menos logaritmo en base 10. ¿Por qué? ¿Por qué el logaritmo en base 10 y por qué negativo? Esto corresponde a la función p. Lo que vamos a aplicar es función p a toda esta expresión. ¿De dónde resulta la función p? Es una función matemática que nos permite expresar en números grandes datos que vienen con exponentes negativos, que son ya números supremamente pequeños. Si nosotros tenemos en cuenta que en agua pura la concentración de H+ es igual a 1 por 10 a la menos 7, si estamos hablando de, sacamos ese valor a partir de la autoionización del agua con la constante de autoionización del agua, sabemos que la concentración de H+ en agua pura es 1 por 10 a la menos 7. Este tipo de exponentes son supremamente pequeños. Este dato sale a partir de Kw, que sabemos que es igual a la concentración de H+ por la concentración de OH-, y este valor de Kw es 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Así que estamos manejando exponentes de 1 por 10 a la menos 7, exponentes supremamente pequeños. Con estos exponentes tan pequeños, cuando hallamos función p, que es el logaritmo negativo en base 10, entonces esta concentración de H+, que es 1 por 10 a la menos 7, pasaría a ser 7. ¿Sí? Ya es un número con el que se pueden hacer cálculos más fácilmente y que nos dan una buena impresión de esto. Ahí aparece el concepto de pH. El pH no es más que la función P de la concentración de H+. Si yo ya determino cuál es la concentración de H+, ya tengo, le saco función P menos logaritmo y con eso tengo el pH. El pH se debe informar con 2 decimales, porque este primer valor corresponde a la base logarítmica. Entonces, generalmente se debe informar con 2 decimales. Hasta ahí vamos bien. Cuando yo hallo esta función P para toda esta expresión, yo puedo aplicar en esta ecuación, digo que voy a sacar el logaritmo negativo de la concentración de H+, que sería igual a el logaritmo negativo en base 10 de la constante, ¿sí? Por el logaritmo negativo de esta relación de HA respecto a menos. El producto de los logaritmos es igual a la resta de los logaritmos, por eso la expresión adopta esta forma, ¿sí? Este menos logaritmo de la concentración de H+, ya dijimos que corresponde a pH. El logaritmo negativo de la constante, entonces es lo que conocemos como pKa, y esto sería menos el logaritmo de esta fracción. ¿Sí? ¿Me pudiste repetir la que habla de lo de pK? pK Sí, es la función P de la constante. Ah, ya. Y pH es la función P de la concentración de H+. ¿Sí? Ok, hasta ahí vamos bien. Bueno. Pero esta expresión tiene este logaritmo negativo, yo puedo volver esa expresión positiva simplemente invirtiendo esa fracción. Entonces tengo que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de A- respecto a la concentración de HA. ¿Sí? Lo que tengo entonces, cuando esto adopta esta forma, es una ecuación que es equivalente a la ecuación de línea recta. ¿Sí? Fíjense que la ecuación de línea recta
Dice que Y es igual a MX más B. Entonces, en este caso particular, lo que nosotros vamos a hacer es graficar en Y el pH, graficar en X esta relación que tengo de este logaritmo. Esto ya vamos a ver cómo lo ubicamos, y de esta manera el pKa corresponderá al intercepto. Esto corresponderá entonces al intercepto en esa ecuación de línea recta. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿cómo vamos a hallar este término? ¿Cómo vamos a hallar este término? Muy bien. Entonces, para hallar ese término vamos a realizar un proceso experimental, que es el que tienen ustedes en su guía. Proceso experimental en el que vamos a tomar, de acuerdo con el procedimiento que tienen ahí establecido, vamos a tener entonces un beaker. Vamos a verter, vamos a medir con una pipeta volumétrica 5 mililitros de la solución de ácido acético. Este ácido acético con alguna frecuencia lo encuentran escrito de esta manera. El ácido acético se escribe abreviado de esta manera: 0,1 molar. Vamos a agregarle 20 mililitros de agua. Esto para poder tener un volumen suficiente para la lectura del electrodo. 5 mililitros puede ser muy poquito. Entonces, 20 mililitros de agua. El agua que se agrega acá es agua destilada para que no afecte en ningún caso la lectura que estamos haciendo. Y vamos a adicionar también 2 gotas de fenolftaleína. La fenolftaleína es un indicador que vamos a usar para que en las adiciones que vamos a hacer, si en algún momento neutralizamos todo el ácido, como lo que vamos a hacer es una neutralización parcial, en caso de que neutralicemos todo el ácido, pues ya nos dice se acabó el ácido por el viraje de color. La fenolftaleína entonces vira de transparente a rosa, y pues vamos a tener esas 2 goticas. Esto nos va a dar entonces el volumen que vamos a tener para el ácido. Vamos a necesitar ahora calcular ese volumen. Bueno, Profe, ¿en qué pH vira la fenolftaleína? la fenolftaleína vira entre 8,4 y 10. 8,4 y 10,2. Cada indicador vira en un pH determinado. Para nosotros es un indicador de que está en 7, pero eso tiene que ver con el salto de pH que se hace. Eso lo vamos a ver detenidamente en la próxima práctica. Vamos a ver muy detenidamente. Bueno, ya tenemos entonces nuestro volumen de solución aquí, y a partir de una bureta, esta bureta la vamos a cargar. ¿Vieron el video de la práctica? ¿De pronto lo vieron? Sí, profe. Ok, bueno. Para poder usar la bureta hay que hacer un proceso de purga inicial. Siempre que las buretas son implementos graduados y volumétricos y se utilizan para adicionar volúmenes con alta precisión. El hecho de que agreguemos el ácido acético con una pipeta volumétrica nos permite tener una muy buena precisión en esta medida. Estamos utilizando implementos de alta precisión para que tenga una mejor reproducibilidad el experimento que vamos a hacer, ¿sí? La bureta nos da la más alta precisión para la adición de volúmenes. Entonces, ahora vemos cómo vamos a hacer ese proceso de purga. Por ahora continuamos con la parte teórica. Aquí esta bureta va a estar cargada con NaOH. La concentración de este NaOH es 0,05 molar, y vamos a hacer 6 adiciones, cada una de 1,5 mililitros. Entonces adicionamos los primeros 1,5 mililitros, y cuando hacemos esta adición desde la bureta mezclamos muy bien con una varillita de agitación para poder mezclar el ácido con el agua, con la fenolftaleína, y sobre todo para favorecer el proceso de neutralización que va a ocurrir acá. Cuando mezclamos bien con la varilla, lo llevamos a medir pH. En cada puesto de trabajo tienen un potenciómetro, entonces vamos a poder hacer esa lectura de pH. Ahora vemos
cómo se maneja cada uno de los potenciómetros que tiene. Hacemos la adición y medimos pH. Medimos el pH, volvemos y adicionamos otros 1.5 mililitros, así que ya esta medición ha bajado hasta 3 mililitros. Mezclamos, hacemos la medición de pH, volvemos y adicionamos otros 1.5 hasta que la sumatoria va en 4.5 y así sucesivamente hasta que lleguemos a 9 mililitros. Hasta ahí tenemos la adición. Estas adiciones nos van a dar 6 puntos, ¿sí? 6 puntos en los que vamos a tener el ácido y la base y el pH y listo. Con el pH no tenemos problema. El pH entonces se va a medir con el potenciómetro. Ahora vemos cómo hacemos eso. Voy a medir en cada momento, voy a medir el pH después de cada adición. Ahora, ¿cómo vamos a calcular este término? ¿Sí? Este término entonces lo vamos a calcular de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es una neutralización parcial, en la que se va a neutralizar un poco del ácido, vamos a ver cómo cambia el pH, después se va a neutralizar otro poco del ácido y vamos viendo cómo cambia el pH con estas adiciones. Para poder ver cómo va cambiando la concentración del ácido, cómo va disminuyendo esta concentración, porque una parte se va a neutralizar, se plantean los cálculos estequiométricos, ¿sí? Entonces, se hacen para cada una de las adiciones. Para la adición número 1, tendremos entonces, planteamos la ecuación, que es lo que está ocurriendo. Tengo el ácido acético que está reaccionando con el NaOH. Esta neutralización ocurre en toda la extensión, es decir, es directa. Y esto nos va a dar como resultado de esta reacción de neutralización la sal y el agua. La sal, como está acuosa, entonces voy a tener la sal disociada, van a estar los iones de la sal. Este es el acetato de sodio que se produce ahí, pero va a estar disociado. A mí la que me interesa es el acetato. El sodio es un ion espectador. Más agua. Planteo entonces ahora como si fuera el sumario de la reacción, pero esto no es una reacción en equilibrio, así que lo vamos a plantear como el inicio, la neutralización que ocurre y el estado final. ¿Cómo hacemos? Acuérdense que estamos haciendo un cálculo estequiométrico. Estamos haciendo un cálculo estequiométrico y la estequiometría se hace en masa. Para poder saber las moles que tenemos de cada uno y cuántos se neutralizan, pues recordamos que la molaridad es igual a las moles respecto al volumen. Por tanto, la molaridad por el volumen será igual al número de moles. Ya con moles, ahora se hago el cálculo estequiométrico. En el caso del ácido acético, las moles de ácido acético serán iguales entonces a la molaridad, que es 0,10 molar, es decir, que tiene 0,10 moles en un litro de solución, por el volumen utilizado. El volumen utilizado son 5 mililitros. 5 mililitros expresados en litros, entonces serán iguales a 0,005 litros. 1, 2 y 3 puntos. ¿Sí? Con esto simplifico los litros y voy a tener el número de moles. El número de moles para ese propósito, esto nos da 5 por 10 a la menos 4. Moles del ácido acético, que lo estamos escribiendo como HA. Ese es el ácido con el que estamos trabajando. Entonces, esto sería HA. Y este término es el que corresponde a menos. Muy bien. Hacemos lo mismo con las moles del NaOH para poder introducirlas en el cálculo. Entonces tenemos que las moles de NaOH serán iguales a la concentración del NaOH 0,05 moles, 0,05 moles
que tengo en 1 litro de solución y esto por 0,0015 litros, ¿sí? 1, 2 y 3. Ahí tengo 1.5 mililitros que fue de la primera adición. Entonces, una vez que determinamos las moles de NaOH, que serían 7.5 por 10 a la menos 5, lo que hay para la reacción. Entonces, tendríamos que esto de 7.5 por 10 a la menos 5 en el inicio. Esa base que se está agregando, como es menos que el ácido, se va a consumir por completo. Entonces tendríamos 7.5 por 10 a la menos 5 que se consumen. De acá no nos queda nada. La misma cantidad se va a consumir del ácido porque por estequiometría lo que tienen es una relación 1 a 1 y se va a producir esta cantidad de la sal y la misma cantidad del agua. Aquí el agua realmente no nos interesa, pero esto es lo que nos quedaría por estequiometría. De esta manera lo que tendríamos aquí en el final serían 4,25 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4, nada de la base, y de a menos tendríamos 7,5 por 10 a la menos 5. Lo que me interesa realmente es determinar este término para esta primera adición para poder graficar. Este término entonces sería el logaritmo de a menos serían 7,5 por 10 a la menos 5. Estos son moles. Para expresarlo en concentración, que es lo que me está indicando la expresión, lo divido en el volumen total en litros. El volumen total en litros fueron los 5 mililitros del ácido, ¿sí? El volumen total serían los 5 mililitros que son del ácido, lo que se le agrega, más los 20 mililitros de agua que se le agregaron, más los 1.5 mililitros de la solución de NaOH, es decir que voy a tener un volumen aquí de 26,5 mililitros que corresponde a 0,0265 litros. Ok, esto sería aquí 0,0265 litros y con eso tengo la concentración de A menos. Hago lo mismo con la concentración de HA. De HA tengo 4,25 por 10 a la menos 4 moles que están en el mismo volumen. Y cuando hago ese cálculo, eso me da menos 0,75. Entonces ya tengo el primer dato. Hacemos lo mismo con cada una de las mediciones. Hay dos posibilidades. Una, dejo fija esta cantidad para los siguientes cálculos y voy cambiando el NaOH cuando tengo 3 mililitros, 4, 5. Esa es la forma más fácil. Pero también podría ir tomando esta cantidad y cada vez restarle lo mismo de NaOH. En cualquiera de los dos casos nos da igual. Lo que es más común es trabajar con esta cantidad, ¿sí? Cuando vamos a hacer el cálculo del segundo punto, lo que va a cambiar acá es el volumen. En este caso ya no voy a tener 1.5, sino que en la siguiente adición voy a tener 3 mililitros, ¿sí? Y eso me da un número de moles distinta. NaOH se nos da 1.5 por 10 a la menos 4. Y vuelvo y hago todo el cálculo, ¿sí? Vuelvo y planteo todo. Para el segundo punto, fíjense que aquí estamos hablando, el segundo punto esto lo vamos a tener que hacer para los 6 puntos. Entonces, para el segundo punto, aquí lo que va a cambiar es la cantidad de NaOH que se va a adicionar en ese caso.
Vamos a cambiar la cantidad de NaOH y así hacemos los 6 puntos. ¿Sí? Aquí voy a tener entonces 1.5 por 10 a la menos 4. Nada en principio de la sal, todo se va a neutralizar, sigue siendo menor que el ácido, entonces todavía me va a quedar ácido. Lo que ustedes van a encontrar cuando estén haciendo la parte experimental es que se observa la aparición del color rosa del indicador, pero se desaparece. Vamos a tener 1.5 por 10 a la menos 4 y 1.5 por 10 a la menos 4. Muy bien. Y hacemos el cálculo ya. En este caso, fíjense que el volumen no van a ser 26.5 mililitros, porque aquí voy a tener 3 mililitros, voy a tener un volumen de 28 mililitros, es decir, 0,028 litros. Ok, muy bien, aquí no tengo nada. De esto tengo entonces 1.5 por 10 a la menos 4, que es la concentración de A-, y la concentración de ácido acético en ese segundo punto sería 3,5 por 10 a la menos 4, y hago otra vez el mismo cálculo como en el anterior. Entonces sería el logaritmo de 1.5 por 10 a la menos 4, estos son moles, dividido en 0,028 litros, respecto a 3,5 por 10 a la menos 4 moles de ácido que tengo, dividido en el mismo volumen. Ese es el volumen que tengo de la reacción. Esto para hallar concentraciones. Fíjense que el volumen aquí multiplica y divide, en realidad no se tiene en cuenta matemáticamente, pero por integridad de la expresión, si lo hago en moles, me va a dar el mismo resultado, pero se debe expresar de esta manera, porque acuérdense que me están pidiendo concentración y no moles. Por eso se debe llevar a esta concentración. Y en ese segundo punto, este valor nos da menos 0,37. Así se hace en cada uno de los puntos. Lo que vamos a estar cambiando es las moles disponibles de NaOH y vamos a tener los valores que corresponden. Agregando cada vez 1.5. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Una vez que tengamos esos valores, entonces, ustedes van a tener registrados todos esos datos en su tabla de resultados. Van a tener registrados los datos en su tabla de resultados, y cuando ya tengan todos los datos de la concentración, sacan en cada caso la concentración de cada uno. En la tabla de resultados deben sacar las concentraciones de HA, las concentraciones de A-, y después sacar el logaritmo de eso. Todos los datos los deben evidenciar en la tabla. Lo que vamos a hacer es aplicar este método gráfico. ¿Cómo funciona eso? Muy bien. Entonces vamos a tener, de acuerdo con lo que estamos planteando, vamos a tener esto que es el eje X, aquí sería el eje menos X, ¿sí? Para este lado del plano cartesiano tendríamos Y. Decimos que en Y vamos a graficar pH, entonces vamos a tener, esto sería entonces 1, esto sería por ejemplo 2, esto sería 3, escribimos la escala de pH, acuérdense que en los ejes va la escala, no los datos. Esto sería 4, 5 y así sucesivamente llegaríamos hasta el pH. Todo el tiempo vamos a tener ácido, así que el pH va a estar por debajo de 7. Podemos hacer la escala hasta 7 y con eso estaría bien. Ahora, en X voy a establecer también la escala, ¿sí? Diríamos entonces que esto sea 0,1, entonces esto sería 0,2 y esto sería 0,3 y 0,4 y 0,5, 0,6. La escala tiene que llegarme hasta 0,8,
0,7, tendría que llegarme hasta 0,8, entendiendo que todos los valores que hay hacia la izquierda son negativos. Esto es menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3. Bueno, hacemos lo mismo para el otro lado, ¿sí? 0,1, la misma escala, 0,2, 0,3 y así sucesivamente. Y esos datos que tenemos de el logaritmo sería lo que iría en esta parte, el logaritmo de la concentración de A- respecto a la concentración de HA. Teníamos un primer punto que era 3,99 del pH, por ejemplo, ¿sí? Si ese pH, ese primer punto, fuera 3,99, aquí tendríamos el primer punto de la gráfica, sería aquí, ¿sí? 3,99 cuando nos daba menos 0,75. Y así sucesivamente sigo ubicando los puntos. Como lo que estamos buscando es comportamiento de línea recta, lo que vamos a tener al final es una línea recta, de esta manera. Empiezo con este punto y voy a coger los puntos que pueda, ¿sí? Puede ser que se me dispersen un poco, pero voy a necesitar coger el mayor número de puntos posibles, al menos 3. Tengo que ubicar por lo menos 3 puntos para poder tirar la línea recta. De acuerdo con esta expresión, el intercepto, que es este punto, corresponde al pKa. Y ahora, para determinar la constante, que es lo que me están pidiendo, recuerdo que la constante será igual entonces a 10 elevado a la menos pKa, y con eso tengo el valor de la constante. Hay que compararla con la constante determinada experimentalmente reportada en la literatura. La constante del ácido acético reportada en la literatura es de 1,8 por 10 a la menos 5. Aquí hay una condición que deben tener en cuenta que es muy importante. Las constantes se determinan a 25 grados centígrados. Es decir, este es el valor cuando la medición se hace a 25 grados centígrados. Este valor puede cambiar y cambiará, evidentemente, en condiciones de laboratorio que podemos estar a 18 o 20, ¿sí? Ahí vamos a tener un cambio probablemente en ese valor, lo que no quiere decir que esté mal, porque nuestra constante la tenemos que determinar a la temperatura que tenemos en el laboratorio. De esta manera se determina experimentalmente. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer? Sí, señor. Ok.